gracias te damos, Señor, una vez más, porque nos permites abrir tu palabra, entender, Señor, la necesidad de apegarnos a ella, la necesidad de ser fieles a lo que tú has ordenado, a lo que tú has mandado. Gracias, Señor, por tu generosidad, por tu bendición, por la libertad que nos das en este país, de poder estudiar la Biblia, de poder creerla, de poder vivir conforme a ella. Señor, ayúdanos a aprovechar esta oportunidad para que realmente sea una realidad en nuestras vidas, que sea la que rija nuestra conducta y nuestro comportamiento. Te damos gracias, Padre, porque tú nos permites estudiarla. Señor, concédenos la gracia de vivirla para tu gloria. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Bien, vamos a hablar acerca de la necesidad de una nueva reforma. Va a estar basado precisamente en las 5 solas, así que yo hubiera preferido dar primero lo que voy a dar mañana, si Dios permite, explicando cada una de esas 5 solas, y después dar este mensaje hablando cómo es que la iglesia se ha alejado de ellas y se necesita una nueva reforma. Sin embargo, bueno, por el tema en sí de las 5 solas y la necesidad de una nueva reforma, se presta más el de las 5 solas para una predicación de domingo que el de la necesidad de una nueva reforma. Así que vamos a verlos quizás en orden inverso, si quieren entender un poco mejor con el mensaje de mañana. Espero que quede un poco más claro. Pero bueno, como decíamos, estamos celebrando los 500 años de la llamada Reforma Protestante, pero en realidad lo que se está conmemorando es el 500 aniversario de un hecho significativo que es considerado por muchos el inicio de la Reforma. Han pasado 500 años desde que Martín Lutero clavó sus famosas 95 tesis en el castillo, en la puerta del castillo de Wittenberg, como ya lo estudiamos en la conferencia anterior. Pero ya desde antes de eso se habían levantado voces que protestaban en contra de los abusos cometidos por la Iglesia Católica, por sus líderes. Por ejemplo, algunos de los casos más conocidos son el de Pedro Baldo. ¿Sí? En el siglo XII, este hombre promovió la traducción y distribución de las escrituras del latín al lenguaje del pueblo. Promovía una vida simple, una vida de pobreza, y condenaba los excesos papales y los dogmas de la Iglesia Católica, especialmente la enseñanza del purgatorio. Y también condenaba la enseñanza de la transubstanciación, la creencia de que cuando el sacerdote consagra el vino y el pan, estos realmente se convierten en la sangre y en el cuerpo de Cristo. Es algo que hasta el día de hoy sigue enseñando la Iglesia Católica. Pero Pedro Baldo condenó estas dos enseñanzas específicamente, el purgatorio y la transubstanciación. Decía que estos dos dogmas eran la ramera del libro de Apocalipsis. Por supuesto, Baldo fue excomulgado y murió en el exilio. Posteriormente, Juan Wycliffe, allá por la segunda mitad del siglo XIV, atacaba los privilegios del clero, así como el lujo y la pompa de las parroquias locales y de sus ceremonias. Wycliffe se rebeló contra la tradición de leer la Biblia en latín e hizo una traducción al inglés de su época. Acuérdense, estamos hablando del siglo XIV, entonces es un inglés muy antiguo, pero él se atrevió a hacer esta traducción y sus seguidores fueron conocidos como los Lollardos. Y ellos, basados en las enseñanzas de Wycliffe, atacaban la veneración a los santos, promovían la destrucción de las imágenes en las iglesias, atacaban también los sacramentos que había establecido la iglesia, adicionales a los que establece la palabra de Dios, que son el bautismo y la cena del Señor únicamente. Ellos estaban en contra de las misas por los muertos, en contra de la transubstanciación, en contra del monasticismo, es decir, la práctica de que se les dijera a las personas que podían encerrarse en un monasterio para alejarse del mundo y así poder vencer las tentaciones de la carne. Y también atacaban la existencia del papado. De las 24 proposiciones que se le atribuyen a Wycliffe,
10 fueran declaradas heréticas por la Iglesia Católica y las otras 14 erróneas. Otro caso, aproximadamente 100 años antes de Lutero, se levantó Juan Hus, y él, influenciado por las ideas de Wycliffe, levantó su voz diciendo que la verdadera iglesia es invisible, es decir, solamente Dios sabe quiénes son los que verdaderamente pertenecen a la iglesia. No son todos aquellos que se congregan en las iglesias católicas, quienes en muchos casos ni siquiera son creyentes. Juan Hus también enseñaba que solo Cristo es la cabeza de la iglesia y no el Papa, como enseña la Iglesia Católica. Además, Hus decía que él interpretaba correctamente la Biblia, y él decía que Jesucristo es la piedra sobre la cual está edificada la iglesia y no Pedro. Lo que verdaderamente enfureció a la Iglesia Católica y que llevó a Hus a morir en la hoguera de la Inquisición como si fuera un hereje, fue su enseñanza de que el Papa, con su corrupción y con sus muchos pecados y sus errores, era la encarnación misma del Anticristo. Sin embargo, cuando llega la época de Lutero y él presenta sus 95 tesis, esto llegó en un momento histórico determinante, porque con la ayuda de la recién inventada imprenta, las tesis, como les dije hace un momento, fueron reproducidas rápidamente y distribuidas por toda Europa, causando tal revuelo que el movimiento reformador tomó gran fuerza y ya no pudo ser contenido por la Iglesia Católica. Con las aportaciones de varios teólogos que fueron poderosamente utilizados por el Señor, se delinearon los principios básicos que debían caracterizar a la Iglesia cristiana. Pero con el paso de los siglos habían sido descuidados, habían sido distorsionados, habían sido abandonados. A estos principios se les conoce como las 5 solas de la Reforma. Por supuesto, no son la única enseñanza que dieron los reformadores, no son los únicos puntos de desacuerdo que ellos tenían con la Iglesia Católica, pero son importantes porque resumen de una manera muy concisa los principales puntos de controversia que se tenían con la religión oficial y cuyo abandono había provocado que la iglesia se volviera apóstata. Es por eso que estos hombres se levantaron valientemente por hacer que la iglesia regresara a los principios básicos que había abandonado. La Iglesia Católica se negó a hacerlo y en vez de eso persiguió ferozmente a los reformadores, tachándolos de herejes, excomulgándolos y buscando acabar con sus vidas. Debido a la negativa de la Iglesia Católica para reconocer sus errores, sus abusos y sus herejías, los reformadores tuvieron que salir de esta iglesia y formar sus propias iglesias, lo cual fue el principio de las diversas denominaciones cristianas que existen en la actualidad. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos de reformadores como Martín Lutero, como Juan Calvino, Ulrico Zwinglio, Juan Knox, Teodoro Beza, Martín Lucero, Guillermo Farel, Felipe Melanchthon, Guillermo Tinden y varios más, algunos de los cuales pueden ver en los cuadros que pusieron aquí en la iglesia, la iglesia protestante en la actualidad ha vuelto a tomar diversos rumbos no bíblicos, incluso antibíblicos en algunos casos, haciendo necesario un nuevo llamado a la reforma para regresar a los principios bíblicos del cristianismo. Veamos brevemente cómo es que el cristianismo actual se ha apartado de las 5 solas de la reforma. La primera sola es sola escritura, solo la escritura, solamente la Biblia. Es decir, la Biblia es la única fuente para conocer a Dios y su voluntad. No tenemos que recurrir a nada más, solamente a la Biblia, porque aquí tenemos la revelación de Dios. Sin embargo, la iglesia había establecido también sus tradiciones, además de la escritura. Y los reformadores dijeron: quiten las tradiciones, solamente necesitamos
la Escritura. Sin embargo, aquí hay un conflicto en el entendimiento de qué es la tradición y cómo la tradición tiene que usarse o no usarse dentro de la iglesia. Existe lo que se conoce como la tradición 1. La tradición 1 afirma que la tradición apostólica fue puesta por escrito en las páginas del Nuevo Testamento, convirtiéndose de esta manera en la fuente de autoridad para la iglesia cristiana. Por otro lado está lo que se conoce como la tradición 2. La tradición 2 afirma que a la par de las Escrituras está la autoridad de la tradición de la iglesia. Y el día de mañana voy a hablar con un poco más de detalle, si Dios permite, de estos dos puntos de vista de las tradiciones. Ahora, en parte como reacción a esta tradición 2, el movimiento reformador buscó volver a la tradición 1. Sin embargo, ha habido dos reacciones ante el movimiento reformador, que yendo en sentidos opuestos, han ido más allá de la tradición 1 por un lado y más allá de la tradición 2 por el otro lado. En primer lugar, la respuesta de la Iglesia Católica ante la Reforma Protestante fue aferrarse aún más a su tradición 2, que fue la posición enseñada por ellos durante los siguientes 3 siglos. Sin embargo, durante los últimos 150 años ha comenzado a surgir una nueva perspectiva dentro del catolicismo, una perspectiva a la cual han contribuido varios factores. En primer lugar, la noción de un desarrollo viviente del oficio de enseñanza de la Iglesia. Es decir, ellos consideran que el oficio de enseñanza de la Iglesia es algo dinámico en constante evolución. Número 2, ellos consideran que esta enseñanza tiene tal autoridad como un dogma, tal autoridad que hace obligatoria la obediencia de todos los fieles. Número 3, el hecho de que en 1854 fuera declarada como un dogma la Inmaculada Concepción de la Virgen María. Número 4, el hecho de que en 1870 fuera declarada como dogma la infalibilidad del Papa. Y número 5, el hecho de que en 1950 fuera declarada como dogma la ascensión corporal de la Virgen María a los cielos. Estos 5 elementos han llevado a que actualmente se esté desarrollando un concepto que se conoce como tradición 3. Esta tradición 3 se encuentra en el oficio de enseñanza de la Iglesia Católica. Y dice que este oficio de enseñanza es la única fuente de revelación y ve a las Escrituras y a las tradiciones como meros monumentos históricos del pasado. En términos prácticos, esto significa que cualquier cosa que ahora enseñe la Iglesia de Roma es, por definición, la tradición de la Iglesia. Entonces, ellos se atribuyen el derecho de definir qué es tradición y qué no es. Por su parte, regresando un poco en el tiempo, a la época de la Reforma, al mismo tiempo que la Iglesia Católica se aferraba más a la tradición 2 después de la Reforma, surgió un grupo de reformadores radicales que tenían un punto de vista completamente negativo en cuanto a la tradición. Según ellos, los reformadores clásicos, los primeros reformadores, no habían ido lo suficientemente lejos en su aplicación del principio de sola escritura y estaban cometiendo un error al seguir apegándose a los credos de la iglesia primitiva. Entonces, según los reformadores radicales, cada individuo tiene el derecho ilimitado de interpretar la escritura en cualquier manera que le parezca correcta. Esto es lo que se conoce como la tradición 0 o solo escritura, no sola escritura, sino solo escritura, y que coloca el juicio privado del individuo por encima del juicio corporativo de la iglesia. Según este punto de vista, la escritura no es meramente la única autoridad inspirada e infalible, sino que es la única autoridad de todo. Pero esto no fue lo que enseñaron los reformadores clásicos como Lutero y Calvino.
Sin embargo, dentro de la iglesia protestante, especialmente en Estados Unidos, la tradición cero se volvió el emblema de los grupos sectarios, de los teólogos liberales. La distorsión de la doctrina de solo escritura, de la tradición 1, convirtiéndola en solo escritura o tradición cero, fue usada durante el siglo XIX y la primera mitad del siglo XX para negar cada doctrina fundamental del cristianismo, incluyendo la Trinidad, la deidad de Cristo, la inspiración de las Escrituras, la resurrección, la expiación, etcétera, etcétera. Sin embargo, no todo quedó allí. Esta doctrina se siguió extendiendo durante el resto del siglo XX, de modo que en nuestros días, en gran parte, la iglesia evangélica ha hecho de solo escritura, ha hecho ahora su emblema, ha rechazado sola escritura y se ha aferrado a solo escritura. La tradición cero en gran medida ha suplantado a la tradición 1 y ahora se están promoviendo todo tipo de herejías antiguas y nuevas por igual dentro de la llamada iglesia cristiana. Entonces, lo que hemos llamado tradición 3 y lo que hemos llamado tradición 0 son serias aberraciones que están ganando cada vez más terreno en el mundo actual. Pero la única doctrina que coloca la autoridad final en donde realmente le corresponde es la tradición 1. Y lo que hace es decir, la autoridad está en Dios y en su palabra. No en la iglesia, no en el individuo, sino en la palabra de Dios. Y la iglesia evangélica de nuestros días necesita un urgente llamado a regresar a esta enseñanza básica del cristianismo original. Se necesita una nueva reforma. En segundo lugar, sola fide. Acaba de hablar nuestro hermano Enrique de esto. Es la enseñanza que dice que la salvación es solamente por fe y no por obras. Ahora, el entendimiento incorrecto del lugar que ocupan las obras con respecto a la fe en la salvación hace necesario que esto se enfatice y se aclare a los cristianos contemporáneos. Desde tiempos muy antiguos ha habido confusión con respecto al papel de las obras en la salvación. Para ello basta recordar que hubo una doctrina que surgió allá por el siglo V de nuestra era, conocida como el pelagianismo. Fue promovida por un monje llamado Pelagio. Él negaba la doctrina del pecado original. Pelagio afirmaba, contrario a lo que dice la Biblia, que el pecado de Adán solamente le había afectado a él y no a toda su descendencia. Pero la Biblia enseña claramente la doctrina del pecado original. Lo acabamos de ver en el video, lo mencionó el hermano Luis Contreras. Romanos capítulo 5, versículos 12 al 21, claramente enseñada la doctrina del pecado original. Vayan a este pasaje, por favor. Romanos 5, versículo 12. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Todos pecamos en Adán. Versículo 15. Por la transgresión de aquel uno murieron los muchos. Versículo 17. Por la transgresión de uno reinó la muerte. Versículo 18. Por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. Versículo 19. Por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores. Entonces, una y otra vez Pablo enfatiza, fue por el pecado de Adán que todos somos ahora pecadores. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 22. En Adán todos mueren. Pablo es muy claro en esto. Pero esta no es una enseñanza que se haya inventado en el Nuevo Testamento. Ya desde el Antiguo Testamento existía esta enseñanza. ¿Recuerdan ustedes lo que dijo David en el Salmo 51, versículo 5?
he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. David no estaba hablando de que su madre hubiera cometido pecado. Estaba hablando del pecado de Adán atribuido a David desde el momento en que fue concebido. Es decir, el pecado original. La implicación de la doctrina del pecado original es que el hombre peca porque nace siendo pecador. Pero cuando Pelagio rechaza la doctrina del pecado original, afirma que el hombre nace siendo bueno, nace con la capacidad de escoger hacer lo bueno o hacer lo malo. Es decir, su voluntad es libre de escoger, de tomar una decisión. Así, según Pelagio, el hombre se vuelve pecador hasta que escoge pecar. No nace siendo pecador, sino se vuelve pecador hasta que escoge pecar. Pelagio consideraba que el hombre, mediante el uso de la fuerza moral de su propia voluntad, puede por sí mismo desear y alcanzar la virtud. Sin embargo, Pelagio, para explicar la existencia y la universalidad del pecado, él decía que esto se debía al mal ejemplo que nos dio Adán al pecar por primera vez. Para Pelagio, el valor de la redención de Cristo estaba limitado principalmente a la formación y al ejemplo que el Salvador puso en la balanza para contrarrestar el mal ejemplo de Adán. De esta manera, la naturaleza humana, según Pelagio, mantiene la habilidad de someter al pecado y ganar la vida eterna sin la ayuda de la gracia. Entonces, noten esta doctrina cómo enfatiza la capacidad del hombre para salvarse por sus propios méritos, por sus propias obras. El sistema pelagiano dice que el hombre es capaz de alcanzar su salvación por sus propios méritos y, por supuesto, la Iglesia condenó el pelagianismo como una herejía. Y esto fue hace 1600 años. En el año 417 de nuestra era, la Iglesia declaró que el pelagianismo era una herejía. La enseñanza de Pelagio encontró la oposición en su contemporáneo Agustín de Hipona. Él, basado en la Biblia, enfatizó la incapacidad total del hombre para alcanzar la justicia y por lo tanto su necesidad de la gracia soberana para poder ser salvo. La gracia soberana de Dios, obviamente. Ahora, el pelagianismo fue declarado una doctrina herética, pero entonces surgió el semi-pelagianismo. Es una posición intermedia entre la posición de Pelagio y la posición de Agustín. Es una posición intermedia entre la predestinación y la incapacidad del hombre para salvarse a sí mismo y la postura que dice que el hombre tiene total habilidad para salvarse a sí mismo. Los semipelagianos enseñan que el hombre retiene una medida de libertad con la cual puede cooperar con la gracia de Dios. La voluntad del hombre ha sido debilitada y su naturaleza ha sido afectada por la caída, pero él no está totalmente depravado. En la regeneración, el hombre escoge a Dios, quien entonces agrega su gracia. Y esta es una enseñanza muy común el día de hoy. El hombre escoge y entonces Dios lo recibe, lo acepta y lo salva. Yendo un poco más adelante en la historia, hacia la segunda mitad del siglo XVI, principios del siglo XVII, vivió un hombre llamado Jacobo Arminio, quien junto con sus seguidores enseñaba que Adán fue creado en inocencia, no en santidad, y que el pecado consiste en actos de la voluntad que heredamos
que nosotros heredamos la corrupción de Adán, pero no su culpabilidad, que no heredamos una naturaleza pecaminosa, que el hombre no está totalmente depravado, que el hombre tiene la facultad de hacer el bien y conformarse a la voluntad de Dios en esta vida hasta el punto de la perfección, y que la voluntad humana es una de las causas de la regeneración. Entonces, esto se conoce como el arminianismo. Podemos ver que hay muchas similitudes entre el arminianismo y el pelagianismo. La gran diferencia entre estas dos doctrinas es que los arminianos afirman que la doctrina de la gracia afirman que hay una doctrina de la gracia previniente. Lo que hace la gracia previniente, según ellos, es quitarle al ser humano la ceguera del pecado, los efectos de la caída, para que con claridad y por medio de su voluntad en completa neutralidad, él pueda tomar la decisión de seguir a Dios, de obedecer a Dios. Es como si lo que hiciera la gracia previniente fuera llevar a toda persona que le llega el momento de la salvación a la situación que tenía Adán en el Edén, restaurarlo a un punto parecido al que él gozaba en ese lugar, y ahí darle otra vez la oportunidad a cada hombre para que escoja entre el bien y el mal. Y ellos llaman a esta gracia previniente la regeneración. Según el arminianismo, es la gracia de Dios la que regenera, y es solo por la gracia de Dios que un hombre llega a la fe y persevera en ella. Pero los arminianos creen que los seres humanos pueden resistir la gracia de Dios, aún siendo ya regenerados. Por eso el arminianismo cree que la salvación se puede perder. Pueden caer de la gracia de Dios, ya sea al principio o en cualquier momento de su vida cristiana. Lo que no les gusta ni a los pelagianos, ni a los semipelagianos, ni a los arminianos de la enseñanza bíblica es que todo el mérito de la salvación es dado a Dios y ningún mérito al hombre. Es Dios el que tiene que hacer toda la obra y nosotros no podemos hacer nada. Toda la gloria es para Él y nada para nosotros. Él es el bueno de la película, nosotros somos los malos. Por otro lado, ellos consideran que sería una injusticia si Dios nos atribuyera el pecado de Adán, y por lo tanto, como no quieren llamar injusto a Dios, rechazan la doctrina del pecado original. Lo que ellos no pueden entender es que no sería una injusticia, porque Adán es visto como representante de toda la humanidad, puesto que todos descendemos de él. Y por así decirlo, todos estábamos en él, como dice la palabra de Dios. Estábamos ahí cuando él pecó. La iglesia evangélica de nuestros días necesita un urgente llamado a regresar a la enseñanza bíblica, a la enseñanza básica del cristianismo, centrado en darle toda la gloria a Dios, en vez de estar pensando en cómo adueñarnos nosotros de parte de esa gloria. Se requiere una nueva reforma. Número 3, sola gratia. Es la doctrina que dice que solo por la gracia de Dios podemos ser salvos y no por méritos propios. Obviamente está muy relacionada con lo anterior. La doctrina de sola gratia ha sido aborrecida y atacada por el hombre que cree que él estaba buscando a Dios, o que conoce a alguien que llegó a ser cristiano porque tenía gran inquietud por conocer de Dios. Este odio se debe a que esta doctrina nos dice que el hombre no puede buscar a Dios por sí mismo, sino que necesita de la gracia de Dios para poder hacerlo. En otras palabras, lo que esta doctrina nos dice es que el hombre natural es inútil en las cosas de Dios, y a nadie le gusta que le digan inútil. Pregúntenle a Paquita. El hombre quiere pararse el cuello, presumir que él tuvo al menos cierto mérito en su salvación,
Yo busqué a Dios, yo tuve fe, yo creí el mensaje del Evangelio, yo le entregué mi vida a Cristo, yo. Se necesita que el hombre entienda que no es nada ni nadie. Dice el salmista en el Salmo 8, versículos 3 y 4. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¿O el hijo del hombre para que lo visites? Es una pregunta retórica, porque el salmista sabe la respuesta. ¿Qué es el hombre? Nada. Somos absolutamente indignos del favor de Dios. Somos polvo. Somos como la hierba del campo, que hoy nace y mañana se seca. Dice Isaías 44, versículos 12 al 17. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? He aquí que las naciones, ya ni siquiera el hombre, las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo. Si vas con una cubeta de agua y si te cae una gota, ¿te regresas a recogerla? Hay que se quede. Así es el hombre delante de Dios. Así son las naciones. Dice, como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. Sacude la balanza, no sea que vaya a marcar incorrecto el peso por una mota de polvo que hay ahí. Es insignificante. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Ni el Líbano basta para el fuego, ni todos sus animales para el sacrificio. Como nada son todas las naciones delante de él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada y que lo que no es. Mientras que el hombre no se humille delante de Dios y reconozca su absoluta indignidad delante de su majestad, seguirá rechazando la doctrina de sola gratia. El problema es que, aunque pensaríamos que aquí estamos hablando del hombre natural, lo cierto es que cada vez hay más iglesias que se dicen cristianas, pero que se han dejado influenciar por el humanismo. Una corriente que exalta al ser humano, sus capacidades y sus logros. El humanismo se caracteriza por su antropocentrismo, que sitúa al ser humano como medida de todas las cosas. De modo que todo tiene que ser hecho para el bienestar, para la conveniencia del hombre, aun si esto va en contra de lo que Dios ha establecido en su palabra. Por supuesto, para el humanismo es mucho más atractiva la doctrina del pelagianismo que la de la depravación total del hombre. El humanismo, que es la doctrina dominante no solamente en el mundo, sino también en muchas iglesias, no considera al hombre como dependiente completamente de o responsable ante su creador, sino que ve al hombre como un creador autosuficiente por su propio derecho, que construye su realidad con cualquier forma que determinen su razón, su voluntad o sus emociones autónomas. El pecado, en vez de ser visto como una ofensa en contra de un Dios santo, es visto meramente como un agravio cometido en contra de otra persona o simplemente como una ofensa contra uno mismo. Por tanto, según esta teoría del humanismo, la solución que se requiere es un programa de transformación individual y social, en vez de la proclamación del mensaje del Evangelio, que simplemente, entre comillas, nos dice que Dios envió a su Hijo para rescatarnos. Es triste que haya muchas iglesias en la actualidad que tengan una mezcla de pelagianismo con humanismo, mientras que rechazan el aspecto sobrenatural de la revelación de Dios. La influencia de la teología liberal ha tenido consecuencias devastadoras para la iglesia contemporánea. Un teólogo neoortodoxo estadounidense que ha tenido gran influencia en la teología postliberal, llamado Richard Niebuhr, describió el mensaje cristiano moderno como un Dios sin ira que trajo a hombres sin pecado a un reino sin juicio mediante la administración de un Cristo sin cruz. Esto es lo que ahora se predica en muchas supuestas iglesias cristianas. Es una tragedia.
La iglesia cristiana contemporánea necesita un urgente llamado para que cada uno de sus miembros se niegue a sí mismo, tome su cruz y siga a su Señor, dándole a Él toda la gloria, la honra y la alabanza. Se requiere una nueva reforma. Número 4. Solus Christus, o solo Cristo. Esta doctrina nos dice que solamente en Cristo hay salvación y sin Él toda persona está perdida. Pero la doctrina de Solus Christus ha sido ampliamente criticada por aquellos que se niegan a creer que todos aquellos que nunca tuvieron la oportunidad de escuchar el mensaje del Evangelio van a ser condenados eternamente. Consideran esto como si fuera una injusticia de Dios y por lo tanto se niegan a aceptarlo porque dicen que Dios no puede ser injusto. Y sin embargo, la respuesta que nos da la palabra de Dios no deja lugar a dudas. Juan el Bautista dijo en Juan 3:36: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Sin embargo, es triste que ahora haya líderes evangélicos bien conocidos que incluso han comenzado a sugerir que judíos, hindúes, musulmanes y personas devotas de otras religiones podrán ser admitidas en el cielo después de todo, si son lo suficientemente sinceros o lo suficientemente buenos para seguir sus propias creencias. Y esto no es más que lo que grupos como los socinianos, los deístas, los universalistas y los liberales siempre han creído. Pero los verdaderos evangélicos siempre hemos rechazado esa idea. Sin embargo, ahora, en nombre de la tolerancia promovida por la ideología posmoderna en la cual estamos inmersos, esta enseñanza de la salvación universal se ha infiltrado dentro de la iglesia. Actualmente, la inclusividad, la pluralidad, la tolerancia son estimadas como virtudes supremas en el mundo secular. Muchos líderes cristianos se imaginan que no sería políticamente correcto, socialmente hablando, declarar que el cristianismo es la verdad y que todas las demás creencias están equivocadas. Aparentemente, el mayor temor del movimiento evangélico de nuestros días es que seamos vistos como fuera de armonía con este mundo. Pero no es tiempo de rendirnos ante los clamores del mundo. No es tiempo de rendirnos a causa del pluralismo y del inclusivismo. A menos que recobremos nuestra convicción de que Cristo, no una iglesia, no una religión, sino Cristo es el único camino al cielo, el movimiento evangélico se volverá cada vez más débil y más irrelevante. La relevancia del Evangelio siempre ha sido su absoluta exclusividad, aunada a la verdad de que solo Cristo ha hecho expiación por el pecado y por lo tanto solo Cristo puede proveer la reconciliación con Dios para aquellos que simplemente creen en Él. La iglesia primitiva predicaba a Cristo crucificado, sabiendo que este mensaje era una piedra de tropiezo para los judíos religiosos y una locura para los filósofos griegos. La iglesia actual tiene que recuperar el arrojo que tenían los apóstoles. Tenemos que recordar que los pecadores no son ganados por medio de astutas relaciones públicas o por los poderes de persuasión terrenal, sino por el poder del Evangelio. El Evangelio es poder de Dios para salvación. El punto central del sermón más conocido de Cristo fue declarar que el camino a la destrucción es ancho y muy transitado, mientras que el camino a la vida es tan angosto que pocos pueden encontrarlo. Nuestra tarea como embajadores de Dios es señalar cuál es ese camino. Tenemos que resistir la tendencia de ser arrastrados por las modas y por las novedades del pensamiento mundano. Y para hacer esto de una manera efectiva, debemos tener un mejor entendimiento de cómo el pensamiento mundano está amenazando la sana doctrina dentro de la iglesia. Dice 1 Corintios capítulo 3: nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio, porque la sabiduría de este mundo
es insensatez para con Dios. Los predicadores tienen terror de que la ofensa del Evangelio haga que alguno se vuelva en contra de ellos. Así que deliberadamente omiten las partes del mensaje que pueden no gustarle al mundo. Ahora hay multitud de predicadores que están tratando de hacer su mejor esfuerzo para convencer al mundo de que la iglesia puede ser tan inclusiva, tan pluralista y tan liberal como el mundano más políticamente correcto o más diplomático. Pero la búsqueda de la aprobación del mundo no es nada menos que prostitución espiritual. Y de hecho esta es precisamente la ilustración que Santiago utilizó para describirla. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. La fe genuina en Cristo conlleva la negación de todos los valores humanos. La verdad bíblica contradice a todas las religiones del mundo. Por tanto, el cristianismo en sí mismo es opuesto virtualmente a todo aquello que el mundo admira. El Señor consideró en Juan 15, versículos 18 y 19, como un hecho que el mundo despreciaría a la iglesia verdadera. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Lejos de enseñarle a sus discípulos que intentaran ganarse el favor del mundo, reinventando el Evangelio para satisfacer las preferencias mundanas, Jesús expresamente les advirtió que la búsqueda del elogio mundano es una característica de los falsos profetas. Ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Estamos viviendo en una era posmoderna y la única demanda esencial y no negociable que el posmodernismo hace a todos es que no debemos pensar que conocemos ninguna verdad objetiva con toda certeza. Los posmodernistas con frecuencia sugieren que a todas las opiniones se les debe mostrar el mismo respeto. Por tanto, superficialmente el posmodernismo parece guiado por una preocupación liberal de armonía, de tolerancia. Todo suena caritativo y altruista, pero lo que realmente está debajo del sistema de creencias posmodernistas es una completa intolerancia por toda forma de ver el mundo que haga cualquier afirmación de verdad universal, y particularmente el cristianismo bíblico. Como consecuencia de esto, muchos evangélicos le están bajando el tono a su mensaje para que las estrictas afirmaciones sobre la verdad y sobre la exclusividad de Cristo no suenen tan irritantes para los oídos posmodernos. Muchos evitan apenados afirmar que la Biblia es ciertamente la verdad y que todos los demás sistemas religiosos y formas de ver el mundo son falsos. Algunos que se llaman a sí mismos cristianos han ido aún más lejos, negando decididamente la exclusividad de Cristo y cuestionando abiertamente su afirmación de que Él es el único camino a Dios. Lentamente, la Iglesia ha abandonado la doctrina de Solus Christus, sustituyendo el verdadero Evangelio con un mensaje que carece de exclusividad y también de poder para salvar. Se necesita una nueva reforma. Número 5. Soli Deo Gloria. Solo a Dios la gloria. Dios es el único digno de recibir la gloria. Es lo que enseña esta doctrina. Pero el intento del hombre por robarle la gloria a Dios no es algo nuevo. Recordemos que con esto tentó Satanás a Eva. No moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. En otras palabras, Satanás le estaba diciendo a Eva: ¿por qué Dios tiene que ser el único que conozca el bien y el mal? Tú también lo puedes conocer, tú también tienes derecho, tú puedes ser como Él. Y Eva le creyó a Satanás, deseó ser como Dios y comió el fruto prohibido. Desde entonces, aunque casi nunca lo reconozca, el intento del hombre ha sido robarle la gloria a Dios.
Y el problema es que no solo lo hacen los inconversos. Ahora aún los cristianos, con sus sistemas teológicos que le dan crédito al hombre por su salvación, están tratando de quitarle la gloria a Dios. Cualquier sistema teológico que considere que en el hombre hay la más mínima dignidad por la cual Dios tenga que recompensarle, o que considere que el hombre puede tomar, aunque sea la más mínima iniciativa para comenzar el proceso de salvación, es un sistema que pretende robarle la gloria a Dios. Pero a Él le pertenece el 100% del mérito por la salvación del hombre. Tal parece que el esfuerzo de los reformadores por darle toda la gloria a Dios ha quedado en el olvido. La Iglesia ha permitido la infiltración de enseñanzas que poco a poco han comenzado a transferir el mérito de la salvación de Dios hacia el hombre. Esta enseñanza, aunque antibíblica, suena más atractiva para nosotros y por lo tanto ha sido bien recibida y se ha difundido rápidamente entre los creyentes. Pero el robarle la gloria a Dios no puede acarrear otra cosa más que su ira. Se necesita una nueva reforma. En conclusión, hermanos, muchos ven a las iglesias tradicionales como si meramente estuvieran despotricando con lemas desgastados de una época pasada. Sola Escritura, sola fe, sola gracia, solo Cristo, solamente para Dios la gloria. Pero para nosotros, estos lemas representan las grandes afirmaciones del cristianismo histórico y bíblico. Y estamos convencidos de que son las únicas que pueden asegurar que las buenas nuevas realmente sean buenas. Porque sin estas doctrinas no hay salvación. Cualquier enseñanza que niegue alguna de estas creencias básicas, aunque proclame la salvación, solamente podrá traer condenación. La Iglesia, ya sea por temor o en su afán de ser relevante y adaptarse a un mundo cambiante, ha permitido que las ideologías mundanas sean las que determinen su doctrina y su práctica. Cuando así lo ha considerado necesario, la Iglesia ha renunciado a sus enseñanzas tradicionales y bíblicas y se ha adaptado a la ideología de moda. Y esto ha corrompido y ha pervertido el mensaje cristiano, haciéndolo tan irrelevante como cualquier otra ideología o filosofía mundana. Si la Iglesia abandona cualquiera de las 5 solas, no solamente estará abandonando la fe histórica, va a estar abandonando la fe bíblica. El mensaje de una iglesia que haga esto seguramente sería más popular, pero sería absolutamente incapaz de salvar a nadie. Tendríamos iglesias llenas, pero llenas de personas no regeneradas y sin la posibilidad de serlo. Un evangelio diluido es un evangelio falso, muerto, incapaz de dar vida. Y lo peor es que sería un engaño, porque estaría ofreciéndoles a sus seguidores la salvación, pero no se las entregaría. Sería un mensaje que engañaría a sus seguidores, haciéndoles creer que ya son cristianos, que ya son salvos, que ya van camino al cielo, pero al final no haría otra cosa más que enviarlos al infierno. Por eso, la Iglesia cristiana evangélica necesita urgentemente una nueva reforma. Oremos, hermanos. Señor, con tristeza vemos que tu Iglesia una vez más se está alejando de los principios bíblicos. Tu Iglesia una vez más está dejando tu palabra, está dejando la fe histórica y se está desviando por todo tipo de caminos filosóficos y doctrinas de hombres, en vez de aferrarse a lo que tú has dejado claramente establecido. Señor, ten misericordia de nosotros y no permitas que esta iglesia se desvíe. No permitas, Señor, que seamos arrastrados por la corriente del mundo. No permitas que seamos seducidos por esas vanas filosofías, por esa palabrería de hombres astutos que utilizan el engaño. Señor, que estemos escudriñando tu Escritura
para detectar cuando una falsa doctrina se quiere infiltrar en nuestra iglesia, que la podamos rechazar, buscando siempre darte a ti la gloria, la honra y el honor, porque solamente tú eres digno. Señor, gracias por la salvación que nos has dado, porque en tu gracia te plació darnos la fe para creer en tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, porque tú nos escogiste para salvación y para vida eterna, y porque aunque no había ningún mérito en nosotros, tú nos diste la salvación, y por eso tú eres el único digno de recibir la gloria y la honra. Señor, que nunca olvidemos esto, te pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.